Boecio, La consolación de la filosofía. Libro V. La omnisciencia providente de Dios y la libertad de la voluntad humana son compatibles. Prosa primera. 1. Esto dijera la filosofía y disponíase a cambiar el tono de su discurso para tratar otras cuestiones. 2. Y entonces hablé yo así: sabios son tus consejos y muy dignos de la autoridad de que gozas, pero has dicho hace un instante que la cuestión de la providencia se relaciona con otras muchas, y ahora lo comprendo yo. 3. ¿Por qué, dime, crees que en realidad existe el azar? Y en caso de que exista, ¿cuál es su naturaleza? 4. Enseguida, añadió, voy a cumplir mi promesa para abrirte el camino que te volverá a tu patria. 5. Ten presente, sin embargo, que aun cuando estas cuestiones no carezcan de interés, se apartan un tanto de nuestro propósito, y es de temer que fatigado con tales digresiones, no te queden las necesarias energías para llegar a la meta. 6. No abrigues tal temor, para mí será un descanso el aprender cosas que de tal manera me interesan. 7. Por otra parte, una vez explicados con tu acostumbrada maestría todos los aspectos de la cuestión, no quedará lugar a duda en lo demás que tratares. 8. Te daré gusto, dijo. Y comenzó de esta manera: si por azar se entiende un acontecimiento o serie de ellos que sobrevengan de modo accidental, fuera del encadenamiento natural de las causas, es preciso afirmar que el azar no existe, y que esa palabra, al no designar nada, carece de sentido, porque si todas las cosas suceden conforme a un orden establecido por Dios, ¿qué lugar queda para lo fortuito o imprevisto? 9. En efecto, de la nada no sale nada, pensamiento este muy cierto que ninguno de los antiguos se atrevió a negar, si bien no fue formulado a propósito del principio creador y agente sino de la materia creada, es decir, de la naturaleza de los seres. 10. Y si un acontecimiento sobreviene sin causa, es como si saliera de la nada, y siendo esto imposible, igualmente lo será que exista el azar tal como lo hemos definido o supuesto. 11. Entonces, nada hay que se pueda llamar caso fortuito. O bien, existe algo, aún desconocido por el vulgo, que pueda llevar ese nombre. 12. Mi discípulo Aristóteles en su física definió esta palabra concisa y exactamente. 13. Siempre que realizándose una acción, dice, con un designio cualquiera, sucede por ciertas razones algo diferente de lo previsto, se habla de azar, por ejemplo, si uno al remover la tierra para cultivarla encontrare enterrada una vasija llena de monedas de oro. 14. Al parecer, este hecho es debido al azar. Pero no procede de la nada, sino que tiene sus causas, y por concurrir estas de un modo inesperado dan la impresión de haberse producido algo casual. 15. Porque si el que trabajaba el campo no hubiera removido la tierra y el otro no hubiera enterrado allí su fortuna, nada se hubiera encontrado. 16. Pues eso es lo que ha traído aquella ganancia casual, que se debe al concurso y a la acción conjunta de causas eslabonadas, y no a la voluntad de la gente. 17. Porque ni el que ocultó el oro ni el que después removió la tierra tuvieron intención de que fuera descubierto el oro, pero según lo dicho, ha habido una serie de causas que han influido separada y conjuntamente para que el segundo desenterrara lo que el primero ocultó. 18. Podríamos, pues, definir así el azar: es un acontecimiento imprevisto que un conjunto de causas concurrentes hacen entrar en la cadena de hechos realizados con determinado plan. 19. La concurrencia de las causas y su mutua concatenación proceden del orden inflexible del universo, que teniendo su origen en la providencia, determina el lugar y el tiempo de cada cosa. Metro primero. Entre las rocas de los montes de Aquemenia, donde el pecho de los soldados que persiguen al enemigo es alcanzado por los dardos que éste dispara en su huida, el Tigris y el Eufrates brotan de la misma fuente, pero pronto se separan y sus aguas se alejan. Pero si volviendo a unirse mezclan sus comentes en el mismo lecho, se verá cómo allí se reúne lo que cada uno arrastra, se juntarán las embarcaciones, al igual que los troncos arrancados por las aguas, las ondas entrecruzadas irán de acá para allá, al impulso de incesante carrera. Pero estos movimientos, al parecer caprichosos, vienen determinados por el declive del terreno y por las leyes que regulan el fluir de las aguas. De modo semejante parece que el azar camina a la deriva, sueltas las riendas, y no obstante, obedece a un freno y avanza a través del tiempo siguiendo una ley suprema. Prosa segunda. 1. Comprendo cuánto dices y veo que las cosas son 2. Más ahora quisiera saber si con esta serie de causas estrechamente eslabonadas, existe nuestro libre albedrío, o si por el contrario,
los movimientos del espíritu humano están sujetos a la fatalidad del destino. 3. Existe el libre albedrío, ya que un ser dotado de razón no puede carecer de él. 4. En efecto, aquel que por su naturaleza puede servirse de la razón, es capaz de juzgar lo que le conviene elegir, por tanto, distingue por sí mismo lo que debe rechazar y lo que puede apetecer. 5. Buscará, pues, lo apetecible y se apartará de lo rechazable. 6. De manera que el que está dotado de razón, está por el mismo hecho dotado de libertad para querer o no querer, pero hay que advertir que no todos tienen el mismo grado de libertad. 7. Porque las sustancias superiores y divinas que gozan de juicio clarísimo y de voluntad íntegra y firme, tienen asimismo poder eficacísimo en la realización de sus deseos. 8. En cambio, las almas humanas necesariamente serán tanto más libres cuanto mejor se mantengan en la contemplación de la mente divina, su libertad irá disminuyendo a medida que desciendan a los cuerpos, y todavía más cuando queden aprisionadas en miembros terrenos. 9. Llegarán al extremo de la esclavitud cuando, entregadas a los vicios, pierdan la propiedad de la razón, que es su sello característico. 10. Porque una vez han bajado desde la contemplación de la luz soberana de la verdad hasta la del mundo inferior y tenebroso, quedan envueltas en la oscuridad de la ignorancia, viéndose perturbadas por funestas pasiones, y si con éstas ceden y consienten, refuerzan la esclavitud a que se sometieron, viniendo a quedar presas en su propia libertad. 11. No obstante, desde toda la eternidad la mirada de la providencia ve y distingue semejantes fluctuaciones y para cada cual tiene predestinado su merecido, ella todo lo ve, todo lo oye. Metro segundo. Celebra el melifluo Homero en sus versos a Febo resplandeciente de pura luz, que a pesar de sus rayos ardientes, no puede penetrar en los senos profundos de la tierra o del océano. Muy diferente el creador del universo infinito, su mirada se extiende desde lo más alto de los cielos hasta los seres más pequeños, sin que pueda detenerle la tierra con su mole, sin que le resista la noche con sus oscuras nubes. Pasado, presente y futuro, todo lo distingue con un solo parpadeo de su inteligencia. Él es el único que todo lo ve, el único que se puede llamar verdadero sol. Prosa tercera. 1. Pues bien, dije, ahora surge otra dificultad mayor. 2. ¿Cuál? Porque conjeturo ya lo que te inquieta. 3. Me parece que hay absoluta oposición y repugnancia entre la presciencia universal de Dios y la existencia del libre albedrío. 4. Porque si Dios todo lo prevé sin que pueda equivocarse, necesariamente ha de verificarse lo que la providencia ha previsto. 5. Luego si desde toda la eternidad conoce no solamente los actos sino también los propósitos y la voluntad de los hombres, no existe el libre albedrío, puesto que no se verificarán más que los actos y propósitos conocidos por la infalible presciencia de Dios. 6. Si los acontecimientos pudieran seguir una ruta diferente de la prevista, la presciencia del futuro no sería firme, sino más bien una conjetura incierta, y parece cosa impía atribuir esto a la divinidad. 7. Por otra parte me resulta del todo inaceptable la serie de razonamientos con que algunos pretenden soltar el nudo de la cuestión. 8. Dicen que si se producen determinados acontecimientos, no es porque hayan sido previstos por la providencia, sino al contrario, por cuanto se habían de verificar, no pudieron evadirse de la infinita mirada de Dios. Con lo cual no hacen sino invertir la cuestión, sin por eso resolverla. 9. Porque lo necesario es que no suceda lo previsto sino que se prevea aquello que ha de suceder, como tratando de averiguar si la presciencia es la causa de que necesariamente ocurra un acaecimiento, o a la inversa, si esta necesidad es la causa de la presciencia. Pero lo que importa demostrar es que cualquiera que sea el orden de las causas, forzosamente los acontecimientos cumplen lo previsto, aun cuando esta previsión o presciencia no implique la necesidad de que aquellos se verifiquen. 10. Por ejemplo, si una persona está sentada, el juicio que esto afirma es necesariamente cierto, y recíprocamente, si es cierto el juicio que afirma está sentada tal persona, necesariamente aquella persona sentada está. 11. Existe, pues, una necesidad en los dos casos, en el segundo, la necesidad de que esté sentada, y en el primero, la necesidad de que sea verdadero el juicio que tal cosa afirma. 12. Pero si uno está sentado, ello no se cumple porque sea cierto el juicio que lo declara, al contrario, este juicio es verdadero porque antes de él se ha dado el hecho de que alguien estuviera sentado. 13. De suerte que aun cuando la verdad proceda de causa exterior, en los dos casos existe igual necesidad. 14. De análoga manera podemos razonar acerca de la providencia y de los acontecimientos futuros, pues aun cuando sean previstos porque tienen que suceder, sin ser cierto que sucedan.
Por haber sido previstos, sin embargo, por parte de la providencia es de toda necesidad que lo que haya de suceder sea previsto, y que todo lo previsto se verifique, con lo cual desaparece el libre albedrío humano. 15. Ahora bien, sería cosa absurda el afirmar que el desarrollo de los acontecimientos en el tiempo sea la causa de la presciencia divina. 16. Creer que Dios prevé las cosas futuras porque han de suceder, equivale a suponer que los hechos pasados son la causa de esta suprema providencia. 17. Por lo demás, si yo sé con certeza que una cosa existe, es necesario que exista, e igualmente si con certeza sé que ha de existir, necesariamente un día u otro existirá, es decir, que es infalible la realización de una cosa prevista. 18. Por último, si uno se representa una cosa diferentemente de cómo es, no solo no tiene conocimiento de ella, sino que su idea es falsa, en un todo opuesta a la verdad del conocimiento. 19. Por consiguiente, si debe darse un hecho sin que su realización sea cierta y necesaria, ¿cómo puede preverse su cumplimiento? 20. Pues así como el conocimiento verdadero excluye el error, de igual manera lo que mediante aquel se sabe no puede menos de existir tal y como se conoció. 21. Si la ciencia no conoce la mentira, es porque necesariamente las cosas son como aquella se las representa. 22. ¿Y cómo puede Dios prever los futuros inciertos? 23. Si juzga inevitable la realización de hechos que pueden no producirse, se equivoca, y es cosa impía no solo el pensar sino aun decir tal cosa. 24. Y si juzga de los hechos como son en sí, es decir, que lo mismo pueden verificarse que no verificarse, a que se reduce la divina presciencia que nada sabe seguro ni firme. 25. En tal caso, en que se diferencia de aquel ridículo oráculo de Tiresias, cuanto yo dijere sucederá o no sucederá. 26. En que sería superior la providencia a la opinión humana, si juzgaba como inciertos los acontecimientos cuya realización no es segura. 27. Por lo tanto, si en esta fuente universal del conocimiento en la que todo es certidumbre, nada puede haber incierto, es segura la realización de los hechos que la providencia prevé como ciertos. 28. Luego ni en los actos ni el propósito humano existe verdadera libertad, puesto que la inteligencia divina que todo lo prevé infaliblemente los encadena y relaciona entre sí de tal modo que necesariamente los conduce a un fin determinado. 29. Admitida esta doctrina, desplómase el edificio levantado por los hombres, como es fácil de ver. 30. Inútil será prometer recompensas a los buenos ni amenazar con castigos a los malos, ya que no merecieron una cosa ni otra por no ser libres y voluntarios los movimientos del alma. 31. Se verá ser la máxima injusticia lo que hoy se considera la suma equidad, a saber, el castigar a los malos y premiar a los buenos, porque no lleva a los hombres al bien o al mal la propia voluntad, sino la invencible necesidad de lo que fatalmente tiene que suceder. 32. No habría ni virtudes ni vicios, sino desordenada e informe confusión de merecimientos. Mas diré, si el orden universal procede de la providencia, si la voluntad humana carece de toda facultad de elección, o f impío, hasta nuestros mismos vicios tendrán por principio al autor de todo bien. 33. No habrá, pues, motivo alguno que nos induzca a esperar o a pedir mediante la oración. Porque qué se puede esperar ni que cabe suplicar si todo lo apetecible está sujeto a leyes inflexibles. 34. Con lo cual quedan suprimidos los únicos lazos que unen al hombre con Dios, la esperanza y la oración. Creemos, en efecto, que por el mérito de una humildad justa nos granjeamos el incomparable favor del beneplácito divino, y este es el único medio de hablar con Dios y de unirnos, mediante la adoración, a su luz inaccesible, aun antes de poseerla. 35. Pero supuesta la necesidad de los acontecimientos futuros y excluida la eficacia de estos medios, ¿qué lazo podrá acercarnos y unirnos al principio universal? 36. Por lo cual, forzosamente, según has dicho en tus versos, tendrá que sucumbir el género humano, alejado y separado de su verdadero origen. Metro tercero. ¿Cuál es la causa de la discordia que mantiene separadas cosas de suyo estrechamente unidas? Que Dios creó semejantes conflictos entre dos verdades, que por separado son firmísimas pero juntas se hacen incompatibles. ¿O es que no hay tal incompatibilidad entre ellas sino más bien perfecta cohesión, siendo incapaz la inteligencia, encerrada en un cuerpo ciego, de distinguir con su tenue luz los hilos sutiles que enlazan las cosas? ¿Y por qué el espíritu humano ha de sentir esa pasión vehemente por descubrir las secretas señales de la verdad? Conoce ya que sea eso que ansiosamente desea saber. Pero ¿quién es el que padece por aprender lo que ya sabe? Y si lo desconoce, ¿qué es lo que a ciegas busca esta inteligencia?
Puede desearse lo que no se conoce. ¿Quién sería capaz de buscar una cosa desconocida? ¿Cómo sabría que la había encontrado? Y una vez hallada, ¿cómo la reconocería? No apreciará el alma el conjunto y los detalles cuando llegue a contemplar la suprema inteligencia divina. Sepultada ahora en un cuerpo tenebroso, no ha olvidado del todo su primitivo estado, y, perdido el recuerdo de lo particular, guarda, sin embargo, el del conjunto. Por eso, el que busca la verdad se halla en un estado intermedio, ni lo sabe ni lo ignora todo, despertando lo que ha contemplado en lo alto, mira al conjunto cuyo recuerdo conserva, para ir añadiendo a lo que retiene, lo que ha olvidado. Prosa cuarta. Uno dijo entonces la filosofía, muy antigua es ya esta queja contra la providencia. Cicerón la trata con calor y entusiasmo cuando habla de la adivinación, tú mismo la has estudiado seria y prolijamente. Pero hasta ahora nadie ha dado una explicación satisfactoria, sólida y exacta. 2. La causa de esta oscuridad es la incapacidad del entendimiento para comprender la simplicidad de la presciencia divina, si fuera posible concebirla siquiera, no habría dificultad alguna ni incertidumbre. 3. Trataré de explicar y dilucidar esta cuestión, comenzando por examinar las dudas que te asaltan. 4. No entiendo por qué consideras poco concluyente el razonamiento de los que ofrecen una solución, la presciencia no crea necesidad en los hechos futuros y, por lo tanto, no se opone al libre albedrío. 5. Tu argumento a favor de la necesidad de los acontecimientos futuros se reduce a esto, han sido previstos, luego tienen necesariamente que suceder. 6. Y si la presciencia no implica necesidad en los futuros contingentes. ¿Cómo lo has reconocido tú mismo? ¿Qué razón habrá para suponer tal necesidad en los futuros voluntarios? 7. Para facilitar la discusión y a fin de que comprendas mejor lo que voy a decir, supongamos que la presciencia no exista. 8. ¿Acaso, ciñéndonos a nuestro punto de vista, no habiendo presciencia, los actos de la voluntad serán impelidos por alguna necesidad? De ningún modo. 9. Supongamos ahora que exista, sí, la presciencia, pero que no impone necesidad alguna a los acontecimientos futuros, entiendo que la libertad de la voluntad seguirá intacta y absoluta. 10. Pero dirás, si bien la presciencia no implica necesidad en los futuros, no obstante es señal de que necesariamente habrán de realizarse. 11. En tal caso, aun no existiendo la presciencia, resultaría ser necesaria la realización de los hechos futuros, porque el signo indica lo que ya existe, pero no lo produce. 12. Por tanto, será preciso demostrar primero que todo sucede por necesidad, y de esta necesidad será signo la presciencia, de lo contrario, si la necesidad no existe, la presciencia no podrá significar una cosa irreal. 13. Y para que una demostración sea sólida no se ha de fundar en los signos o argumentos externos, sino en razones necesarias e intrínsecas. 14. ¿Cómo puede ser que los acontecimientos previstos no se verifiquen? Ello equivaldría a suponer que aun teniendo Dios presciencia de los hechos futuros, estos no habían de llegar a cumplirse, o mejor, que aun cuando se realizasen, no había en su naturaleza ninguna causa intrínseca que los hiciera necesarios. 15. Fácilmente encontrarás por ti mismo la respuesta. Tenemos a la vista cierto número de actos mientras se están realizando, por ejemplo, el espectáculo de los aurigas que conducen y dirigen sus cuadrigas, u otros parecidos. 16. ¿Hay alguna causa por la que necesariamente estos hechos se hayan de desarrollar como los vemos? Ninguna, el esfuerzo del arte sería superfluo si todos los movimientos se hubieran de realizar por la fuerza o la necesidad. 17. Un hecho que no obedezca a necesidad alguna en el momento de producirse tampoco tuvo necesidad de existir antes de que se produjera. 18. Luego hay acontecimientos que deben verificarse y cuya realización está libre de toda necesidad. 19. Porque nadie dirá que un hecho que se ha verificado no estaba en camino de realizarse antes de que sucediera, he aquí, pues, un hecho previsto y cuya realización es libre. 20. Porque si el conocimiento del presente no implica la necesidad de los hechos que se verifican, la presciencia de lo porvenir tampoco supone la necesidad de los futuros. 21. Pero la dificultad, dirás, está en saber si puede darse presciencia de hechos cuya realización no sea necesaria. 22. Porque en esto se ve algo contradictorio, parece que la presciencia lleva consigo la necesidad, la no necesidad excluye la presciencia, por otra parte, solo se da conocimiento cuando se trata de cosa cierta. 23. Si se prevén como ciertos los hechos cuya realización sea incierta, en ello habrá conjeturas confusas y no ciencia verdadera de la realidad,
porque juzgar de las cosas de distinta manera de cómo son, es contrario al rigor del conocimiento científico. 24. El error está en pensar que todo conocimiento arranca exclusivamente de la esencia y naturaleza misma del objeto. 25. Y sucede puntualmente lo contrario, todo objeto conocido es apreciado no en función de su esencia, sino en función del sujeto cognoscente. 26. Brevemente te lo explicaré con un ejemplo. Una misma forma redonda de un cuerpo es apreciada de diferente modo por la vista que pone el tacto. La vista, desde lejos, percibe la esfericidad o redondez en su conjunto. El tacto, por el contrario, ha de acercarse y aplicarse al cuerpo que examina para poder apreciar que es redondo. 27. Al hombre mismo lo ven de diferente modo los sentidos, la imaginación, la razón y la inteligencia. 28. Los sentidos se limitan a conocer la forma que recibió una materia dada, la imaginación solo atiende a la forma sin cuidar de la materia. 29. La razón va más allá, y por un examen comparativo y general determina la especie de cada individuo. 30. La inteligencia contempla las cosas desde mayor altura, y pasando de la esfera de lo universal, intuye las formas simples en sí mismas, penetrándolas con su luz. 31. Y has de tener presente que el conocimiento de orden superior incluye también al inferior, pero no a la inversa. 32. En efecto, los sentidos nada pueden fuera de la materia, la imaginación no llega a los caracteres universales, ni la razón a las formas simples. En cambio, la inteligencia, como desde una atalaya, conocida la forma simple, distingue todo lo que a ésta se refiere, y esto por el mismo proceso que sigue al conocer las formas simples, a las cuales solamente ella puede llegar. 33. Los caracteres universales que aprehende la razón, las formas que contempla la imaginación, las impresiones que proporciona la materia, todo, en una palabra, lo alcanza la inteligencia, y sin necesidad de la razón, de la imaginación ni de los sentidos, sino mediante el acto mental uno y simple con el que todo lo ve bajo la idea de forma o tipo. 34. Tampoco la razón, al conocer lo universal necesita de la imaginación ni de los sentidos, para comprender lo que a estos atañe. 35. La razón define así uno de sus universales, el hombre es un bípedo racional. 36. Si existe una noción universal, todos entienden que se trata de algo que cae dentro de los dominios de la imaginación y los sentidos, pero no son estos los que le dan su carácter de universalidad, sino la razón, mediante su trabajo propio, que es la abstracción. 37. También la imaginación comienza por mirar a los sentidos para ver y representarse las formas, pero pronto deja a aquellos para examinar todo lo sensible mediante un conocimiento que procede no de los sentidos sino de la misma imaginación. 38. Ves ahora cómo en todo proceso cognoscitivo se pone en juego la actividad del sujeto o facultad que conoce y no la del objeto. 39. Y es natural que así suceda, porque siendo el juicio un acto del que juzga, necesariamente lo ha de realizar en virtud de su propia potencia y no por actividades externas. Metro cuarto. El pórtico inspiró un tiempo a misteriosos y ancianos maestros la idea de que las sensaciones e imágenes vienen a imprimirse en el alma procedentes de los objetos exteriores, a la manera que un rápido punzón recorre la tersa superficie de una página intacta para grabar y fijar en ella los caracteres. Pero si el espíritu no tiene fuerza y movimiento propios, e incapaz de toda actividad se limita a recibir pasivamente las impresiones de los cuerpos, si a manera de espejo no hace más que reflejar imágenes vanas, de donde procede la inteligencia, vigor de la mente, cuya mirada todo lo abarca. ¿Cuál es esa fuerza que examina las cosas una por una y las analiza una vez conocidas? La cual, después de analizar, hace la síntesis, y siguiendo alternativamente uno y otro camino, ya se eleva hasta las cumbres, ya desciende hasta las cosas más pequeñas, y juzgando por sí mismo puede confundir el error por medio de la verdad. Es una potencia muy superior para que se limite su actividad a recibir impresiones de parte de la materia. Y, sin embargo, para el impulso inicial, para poner en movimiento las fuerzas del espíritu es necesaria una impresión corpórea, la luz debe herir los ojos, el sonido ha de llegar hasta el oído. Después se despliegan las energías de la mente, refrescanse las ideas innatas, se las compara con impresiones análogas, aplicándolas a signos exteriores y relacionando con las imágenes sensibles las formas simples que en su interior posee el alma. Prosa quinta. 1. En la percepción de los objetos, los órganos de los sentidos han de recibir las impresiones externas, siendo necesario que a la actividad del espíritu preceda una sensación física que atraiga la acción de la inteligencia y despierte las formas en ellas dormidas.
En estas condiciones, para la percepción el espíritu no es informado por las sensaciones, sino que de los datos que éstas le proporcionan juzga por su propia luz. Con mayor razón hemos de inferir que los seres libres de toda influencia corpórea, e independientes del mundo externo para formular sus juicios, pueden bogar a velas desplegadas, dejando en libertad su inteligencia. 2. Por eso, en el conocer hay tantos grados como clases y diferencias de seres. 3. En efecto, la sensación es el único conocimiento que pueden tener los vivientes inmóviles, como los que viven fijos a las rocas o en el fondo del Martes. Ya tienen imaginación los animales que pueden moverse y que parecen experimentar repugnancias y deseos. 4. La razón es privilegio de la raza humana y la inteligencia lo es de la divinidad. Lo que demuestra que esta facultad es la más eminente, porque por su misma naturaleza conoce no solo lo que es de su dominio sino también las cosas que caen en el ámbito de los otros modos de conocimiento. 5. ¿Qué es lo que sucedería si los sentidos y la imaginación se rebelaran contra la razón negando todo carácter universal a las percepciones de ésta? 6. Lo sensible ni lo imaginado pueden tener carácter general, por consiguiente, si el juicio de la razón es exacto, no existe lo sensible, o al contrario, ya que la mayor parte de los juicios de la razón dependen de los sentidos y de la imaginación, cabe pensar que es del todo inútil el trabajo que se impone la razón al generalizar lo sensible y particular. 7. Si la razón respondiera que examina los datos de los sentidos desde el punto de vista de lo universal que no pueden apreciar ni la imaginación ni los sentidos porque su esfera de conocimiento no pasa de las formas corporales y dijera que es preciso atenerse al conocimiento más seguro y perfecto, en una disputa como esta no seguiríamos la causa de la razón nosotros que tenemos la facultad de juzgar, de sentir e imaginar. 8. Pues cosa semejante sucede cuando la razón humana cree que la inteligencia divina solo puede ver los futuros como ella los alcanza. 9. Porque tú razonas de este modo, si los acontecimientos no se han de cumplir de manera cierta y necesaria, no pueden ser previstos. 10. Luego de tales cosas no se da la presciencia, y en el supuesto de que ésta exista, todo sucede necesariamente. 11. Si así como poseemos la facultad de la razón estuviera a nuestro alcance el juicio de la inteligencia divina, pondríamos a ésta por encima de la razón humana, de la misma manera que hemos creído oportuno dar a la razón la primacía sobre los sentidos y la imaginación. 12. Elevemos, si nos es posible, nuestro espíritu hasta las cumbres de aquella inteligencia suprema, allí verá la razón lo que en sí misma no puede percibir, y comprenderá cómo aun los acontecimientos que no tienen segura su realización pueden ser objeto de la divina presciencia, verdadera y precisa, no siendo ello una conjetura sino ciencia simplicísima y absoluta. Metro quinto. ¿Qué variedad de formas presentan los seres que pueblan la tierra? Unos, de cuerpo alargado, se arrastran por el polvo y avanzan reptando, dejando en el suelo el surco de su huella. Otros, de alas ligeras, caprichosas, rienden el aire y en vuelos sutiles atraviesan el espacio inmenso. Otros se apoyan en el suelo, y caminando franquean verdes llanuras o penetran espesos bosques. Pero por muy variadas que sean sus formas, todos inclinan hacia adelante su cabeza, lo que embota sus pesados y torpes sentidos. Solo el hombre yergue en alto su cabeza, y derecho y esbelto mira la tierra a sus pies. Si acaso te fascinó la tierra para hacerte perder la razón, tu misma conformación te advierte, a ti, cuya cabeza con la frente levantada se dirige al ciclo, que eleves tu espíritu a las cumbres, para que tu inteligencia no se hunda con el peso de la materia en abismos que la rebajen a nivel inferior al de tu cuerpo, al que la naturaleza le hace mirar al cielo. Prosa sexta. 1. Sí, como hemos demostrado anteriormente, el conocimiento de las cosas no depende de la naturaleza de ellas sino de la del ser que las conoce, examinemos, cuanto no sea dable, como es la naturaleza divina, para poder conocer también cuál sea su ciencia. 2. Que Dios es eterno, lo prueba el consentimiento unánime de todos los pueblos. 3. Consideremos qué es la eternidad, así descubriremos también la naturaleza de Dios y el carácter de su ciencia o conocimiento. 4. La eternidad es la posesión total y perfecta de una vida interminable. Definición que resultará más clara si la estudiamos en vista de las cosas temporáneas. 5. Todo ser que vive en el tiempo está de continuo yendo desde lo pasado a lo futuro, siendo incapaz de abarcar de una sola vez toda la duración de su existencia. No ha alcanzado aún el día de mañana, cuando ya ha perdido el día de ayer. En vuestra vida actual solo vivís el momento presente, rápido y fugaz. 6. Así, un ser sujeto a la ley del tiempo, puede no haber tenido principio y no tener fin,
como Aristóteles afirma del mundo, pero no por eso reúne las condiciones necesarias para que se le pueda llamar eterno. 7. Puesto que siendo su ida ilimitada, no puede abarcar de una vez su duración, no está todavía en el futuro ni tampoco es suyo el pasado. 8. Por el contrario, el ser que abarque y posea igualmente en su totalidad la plenitud de una existencia sin límites, de manera que no le falte ni un solo instante del porvenir ni del pasado, con toda razón se podrá llamar eterno. El cual por necesidad y totalmente se posee a sí mismo en el presente, jamás se abandona, y en su presente reúne la infinidad de los momentos del tiempo que fluye. 9. Esto nos muestra el error de aquellos que imaginaron que el mundo creado es coeterno con su creador, por haber entendido que Platón enseñara que el mundo no tuvo principio en el tiempo ni jamás tendrá fin. 10. Son cosas muy distintas, en efecto, el prolongar indefinidamente una existencia sin límites, atributo, según Platón, propio del mundo, y abarcar igualmente en su totalidad la actualidad de una existencia ilimitada, lo que evidentemente corresponde a la divina inteligencia. 11. Si juzgamos que Dios es anterior a la creación, esto no se ha de entender por razón de tiempo, sino en cuanto que es la consecuencia de la simplicidad de su naturaleza. 12. En efecto, el movimiento infinito de las cosas temporáneas imita en algún modo el estado siempre actual y en quietud de una existencia inmóvil, al cual no puede llegar aquel ni menos realizarlo. Por ello, de la inmovibilidad desciende al movimiento, de la simplicidad del presente va a la infinita cantidad que componen los futuros y pasados. Y aun cuando no posea igualmente en su totalidad la plenitud de su existencia, en alguna manera parece rivalizar con aquel al que no puede alcanzar, porque de una forma u otra nunca deja de existir, asiéndose a la actualidad del momento presente, breve y fugaz, cualquiera que ésta sea. Como esta actualidad se asemeja muy parcialmente al presente eterno, los seres que la tienen creen haber llegado a la posición de la existencia. 13. Pero en la imposibilidad de estacionarse, el fluir de los seres ha emprendido el camino sin fin del tiempo, y de este modo, siempre en marcha, prolonga una existencia cuya plenitud no ha podido abarcar estabilizándose. 14. Por lo cual, y para dar a las cosas el nombre más apropiado, diremos con Platón que Dios es eterno y el mundo es perpetuo. 15. Así, pues, como el juicio abarca el objeto conforme a las leyes de la naturaleza cognoscente, y Dios goza de un eterno presente, su ciencia, elevándose por encima de todo movimiento del tiempo, conserva la simplicidad del estado presente, y abarcando el curso infinito del pasado y del futuro, considera todos los acontecimientos en su conocimiento simplicísimo como si sucedieran en el presente. 16. Por lo cual, no se puede pensar que esta presciencia universal sea como la presciencia del futuro de la que hablan los mortales, sino que es la verdadera y certísima ciencia de un presente siempre actual. 17. Por eso es mejor llamarla providencia y no previdencia o presciencia, puesto que existiendo lejos de los seres, todas las cosas ve delante de sí desde el encumbrado ápice del mundo. 18. ¿Cómo quieres, pues, que una necesidad coaccione a lo que está iluminado con luz divina, cuando ni siquiera los hombres imponen tal necesidad a las cosas que ven? 19. ¿Acaso lo que tú ves en este momento se hace necesario por el hecho de que tú lo veas? 20. Pues bien, si me es lícito parangonar lo divino con lo humano, de la misma manera que vosotros veis series de hechos en el presente fugaz que vivís, Dios los contempla todos en el eterno presente de su existir. 21. De manera que esta presciencia divina no transforma ni la naturaleza ni las propiedades de las cosas, estando presentes ante Dios, Él las contempla como un día serán en el tiempo. 22. No confunde sus juicios acerca de los seres, y con una sola mirada de su divina inteligencia discierne lo que debe suceder necesariamente de lo que no está sujeto a necesidad. De manera semejante vosotros, al ver por ejemplo, que mientras un hombre camina por la tierra a la vez está saliendo el sol, simultáneamente presenciáis dos cosas, pero las distinguís, reconociendo que la una es necesaria y la otra es voluntaria. 23. Así, la mirada de Dios al contemplar las cosas no transforma su carácter, y siendo para él presentes, son, sin embargo, futuras con relación al tiempo. 24. De donde resulta que no es conjetura sino conocimiento cierto y verdadero el que Dios tiene de que un acontecimiento se haya de producir en el tiempo, sabiendo además que no ha de ocurrir en virtud de necesidad alguna. 25. Me dirás acaso, un hecho, cuya realización ve Dios en el futuro no puede menos de suceder, y en estas condiciones ocurrirá por cierta necesidad. He de confesar que hay aquí una verdad innegable, pero solo está al alcance de que pueda contemplar lo divino.
26 Debes advertir, no obstante, que un mismo hecho futuro, referido a la ciencia divina, aparecerá como necesario, pero considerado en su propia naturaleza, será independiente y libre. 27 Hay dos clases de cosas necesarias, unas que lo son absolutamente, como el que los hombres sean mortales, otras son condicionalmente necesarias, como el hecho de que uno ande, cuando con certeza se sabe que está andando. 28 Porque si se conoce un hecho, este no puede menos de ser como se conoce, pero esto no implica necesidad absoluta de que el hecho exista. 29 En tal caso, la necesidad no viene de la naturaleza del hecho sino de una condición o circunstancia que a él se agrega, porque ya se comprende que nada hay que obligue a un hombre a caminar cuando lo hace voluntariamente, aunque mientras está caminando, necesariamente se verifica el hecho de que camine. 30 Del mismo modo, si la providencia ve un hecho en el presente, necesariamente se ha de dar tal hecho, aunque por su naturaleza no implique ninguna necesidad. 31 Ahora bien, Dios ve simultáneamente presentes los futuros libres, los cuales, por consiguiente, con relación a la mirada divina son necesarios, por ser conocidos por la ciencia de Dios, pero considerados en sí mismos, no pierden el carácter de libres, propio de su naturaleza. 32 Es, pues, indudable que todos los futuros previstos por Dios se han de verificar, algunos de ellos proceden del libre albedrío, y aun en el verificarse, su existencia no borra en ellos el carácter de libres, porque antes de producirse podrían no haberse producido. 33 Pero dirás, ¿qué importa que no sean necesarios, si de todas maneras se han de producir por el hecho de estar en la presciencia divina, que se parece muchísimo a la necesidad? 34 Recuerda solamente lo dicho al exponerte el ejemplo del sol que está saliendo, a la vez que va caminando un hombre, en el momento en que estos hechos se verifican no pueden menos de verificarse, pero el primero, aun antes de existir, llevaba en sí la necesidad de producirse, y el segundo no estaba sujeto a semejante necesidad. 35 Del mismo modo las cosas que Dios tiene antes y presentes, ineludiblemente se producen, pero unas proceden de la necesidad y otras, de la libre facultad de la gente. 36 Con razón, pues, te dije, que los hechos libres, referidos al conocimiento divino son necesarios, pero considerados en sí mismos, están exentos de toda necesidad, al igual que un conocimiento sensible, considerado por la razón, reviste aspecto universal, pero mirado en sí mismo, no pierde su carácter particular. 37 Podrás objetar, si tengo la facultad de cambiar de propósitos, puedo anular la providencia, desde el momento en que me es posible alterar sus previsiones. 38 A esto responderé que ciertamente puedes modificar tu resolución, pero como la providencia en su certidumbre eternamente presente sabe que tú tienes esta facultad, prevé también si tú vas a hacer uso de ella y en qué sentido, por lo cual te es imposible esquivar la divina presciencia, como tampoco te es posible huir de las miradas del que actualmente te está viendo, si bien es tu libre voluntad la que te dirige en las diferentes acciones que ejecutas. 39 Entonces, dirás, mi actuación personal puede ir cambiando la ciencia de Dios, que cambiará su conocimiento según quiera yo esto o aquello de ningún modo. 40 Porque todo hecho futuro va precedido de la mirada divina, que lo trae a la presente actualidad de su conocimiento propio. La presciencia no cambia la manera de conocer, como tú crees, sino que de una sola vez, en un presente eterno, prevé y abarca todos los cambios posibles, sean o no voluntarios. 41 Y esta universal actualidad que todo lo abarca y percibe se da en Dios no en virtud del desarrollo de los hechos futuros, sino en virtud de la suma simplicidad, propia de su naturaleza. 42 Queda así resuelta la cuestión que antes proponías, a saber, que parecía indigno de Dios el suponer que nuestros actos fueran la causa determinante de la presciencia divina. 43 Porque ésta es tan poderosa que abarcándolo todo en un conocimiento presente, por sí misma impone a las cosas su manera de ser, sin que en nada dependa de los hechos futuros. 44 Siendo esto así, los mortales conservan íntegro su libre albedrío, es decir, la voluntad está exenta de toda necesidad, y por lo tanto, no hay ninguna injusticia en las leyes que determinan los premios o los castigos. 45 No solo eso, Dios, que está por encima de todos los demás seres, contempla nuestros actos, y con su presciencia y su mirada eternamente presente conoce la cualidad de cada uno, recompensando a los buenos y castigando a los malos. 46 Por lo tanto, no es vana la esperanza que el hombre pone en Dios, ni son inútiles sus oraciones, las cuales, si brotan de un corazón recto,
no pueden menos de ser eficaces. 47 Apartaos, pues, de los vicios, practicad la virtud, elevad vuestros corazones en alas de a más firme esperanza, que suban al cielo vuestras humildes oraciones. L48 Si no queréis engañaros a vosotros mismos, tened la probidad y honradez como ley suprema, ya que en todo cuanto hacéis estáis bajo la mirada de un juez que todo lo ve.